Hola a todos. Hay pocas cosas, la verdad, que nos sacuden tanto como una crisis económica, ya sea personal o más grande, ¿no? Se siente como que todo lo conocido, ¡puf!, se desmorona y queda esa sensación de vacío, de miedo, a veces hasta de vergüenza. Las fuentes que vamos a ver hoy reconocen totalmente esa experiencia. La incertidumbre, la seguridad que parece esfumarse y cómo la identidad puede sentirse súper ligada y hasta herida por esos vaivenes financieros. Es que es algo visceral, ¿no? Te toca fibras muy profundas. Totalmente. Ahora, ¿y si esa sensación de quiebre total, de que ya no hay más camino, fuera en realidad otra cosa? Las fuentes que tenemos aquí proponen una idea bastante radical, diría yo, que la crisis no es solo destrucción, sino un portal simbiótico. Un portal simbiótico. Suena interesante. Sí, como una especie de umbral inesperado hacia una transformación que, de otra manera, quizás ni siquiera se nos ocurriría. Hoy justamente vamos a meternos de lleno en esta perspectiva. Queremos entender cómo algo tan duro como puede ser una crisis financiera podría convertirse en una puerta. Sí, una puerta hacia la expansión personal, incluso profesional. Y en particular, vamos a ver cómo una metodología específica llamada método CERLAT, que describe nuestros materiales, ofrece como un mapa para navegar esa transición. La idea es convertir esa energía de pérdida en un motor de crecimiento auténtico. Bien, exploremos esto a fondo. Es que esa idea cambia bastante las reglas del juego, ¿no? Porque si retomamos lo del portal, las fuentes, algunas de ellas vienen de lo que llaman el proyecto ALMA, sugieren algo que me parece fundamental. La crisis económica vista así no viene principalmente a destruirnos, viene a desprogramarnos. Desprogramarnos. A ver, ¿cómo sería eso? Mira, es como si las estructuras viejas que nos sostenían, y no hablo solo de las finanzas, sino también las mentales, las emocionales, se volvieran, digamos, obsoletas para nosotros, se caen. Pero no necesariamente por un error nuestro, garrafal, ¿viste? Sino porque energéticamente, como individuos que estamos evolucionando, pues ya no encajamos ahí. O sea, como que se nos queda chico el traje anterior. Exacto. Entonces, la crisis actúa como un revelador, pero uno brutalmente honesto. Saca a la luz las fracturas que ya estaban ahí, adentro nuestro, aunque no las viéramos. Pone sobre la mesa nuestra relación real con el merecimiento, por ejemplo, o nuestros miedos más hondos sobre la supervivencia, las dependencias que a veces confundimos con seguridad. Es decir, el colapso de afuera no sería tanto la causa del problema, sino el síntoma, el ruido fuerte de un desajuste interno que ya estaba ahí, latente. Y entiendo. Entonces, en trabajo real no es solo arreglar los números, las finanzas, es rediseñar el mapa energético interno que esas finanzas estaban reflejando, ¿se entiende? Sí, se entiende la lógica. Pero eso de desprogramación, a ver, ¿no suena un poco pasivo? Como si la crisis simplemente no sucede y, hay que aceptarla y ya. ¿O hay algo más activo en cómo uno vive esa desprogramación? Porque en la práctica, sentir que te mueven el piso te obliga a moverte, ¿no? A cuestionar todo. Es una excelente pregunta, la verdad. Porque ahí está la diferencia entre, digamos, ser arrastrado por la corriente o aprender a navegarla. La crisis es el catalizador externo, sí, es la fuerza que empuja. Pero la desprogramación de la que hablan estas fuentes no es resignación pasiva, para nada. Es el inicio de un proceso que puede ser y debería ser, diría yo, consciente. Y ahí, justo ahí, es donde entra el método CERLAT. Se presenta como un marco específico para participar activamente en esa desprogramación y, esto es crucial, dirigirla hacia la expansión, no solo sufrirla. Ah, ok. Participar activamente. Eso ya suena distinto. Claro, el método tiene una filosofía que se resume en su frase central. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Esto ya te marca una postura activa, ¿viste? Incluso el nombre, CERLAT, explican que combina ser, que sería la raíz, el origen, el punto cero, y lat, el latido, el pulso vital. La idea es activar ese pulso original, esa esencia que tenemos dentro, especialmente cuando las estructuras de afuera fallan. Es como un llamado a conectar con algo más fundamental que las circunstancias del momento. Interesante la etimología. CERLAT, el latido del origen. Sistema interno. Su símbolo es la tierra fracturada.
representa ese quiebre inicial, ¿no? El objetivo acá es identificar y empezar a romper, pero conscientemente, las estructuras y programas inconscientes que heredamos, sobre todo en temas clave como el fracaso, el dinero, el éxito, el famoso deber ser. Esos programas que vienen de la cultura, la familia, la educación y que operan en automático, muchas veces sin que nos demos cuenta. Sí, totalmente. Esos mandatos invisibles. Justamente. Y una de las herramientas que mencionan, el cuestionamiento espejo, se enfoca en eso. En mirar de frente una creencia limitante, tipo no soy bueno con el dinero, o el fracaso es lo peor que te puede pasar, es vergonzoso, y preguntarse honestamente, a ver, ¿esta creencia es realmente mía? ¿Se basa en mi experiencia directa, en mi verdad interna? ¿O es un eco de voces ajenas, una lealtad invisible a un sistema que ya no me sirve? La crisis económica, con toda su presión, actúa como un acelerador para este cuestionamiento. Te obliga a ver qué creencias te sostienen de verdad y cuáles te hunden cuando las papas queman. Claro, me imagino que darte cuenta de que esa idea sobre el fracaso financiero que te tiene paralizada es, en realidad, algo que heredaste de, no sé, de un abuelo que vivió una crisis terrible, debe ser súper liberador, pero también suena complicado. A ver, ¿cómo distingues en la práctica una creencia heredada que te limita de una evaluación realista de que, bueno, la situación financiera está difícil? No hay riesgo de caer en negación. Es una distinción clave, sí, y muy importante. El objetivo no es negar la realidad externa. Si hay deudas, punto. Lo que se busca es desmantelar la carga emocional y de identidad que le hemos pegado a esa realidad por culpa de esos programas inconscientes. La diferencia está en la respuesta interna. Una evaluación realista te lleva a la acción práctica. Ok, necesito un plan para enfrentar esto. Una creencia limitante heredada, en cambio, te lleva a la parálisis, a la vergüenza, a la autocrítica destructiva. Soy un fracaso. De esta no salgo. Entiendo la diferencia. Una cosa es el hecho, otra es el juicio que le ponemos encima. Exacto. El método busca limpiar esa capa de juicio heredado para que puedas actuar sobre la realidad concreta desde un lugar más claro, más empoderado. No es negar el problema, es quitarle el poder de definir quién sos. Y una vez que empiezas a crear espacio, al cuestionar estos programas, se pasa a la etapa 2. Activación de núcleos dormidos. El elemento acá es el agua viva. Simboliza el flujo de la vida, la creatividad. El propósito es despertar dones, talentos, símbolos internos, pasiones que teníamos olvidadas, y lo que las fuentes llaman frecuencias de abundancia. Frecuencias de abundancia, ¿qué sería eso exactamente? Bueno, se refiere a esa sensación interna de suficiencia, de conexión con los recursos, que quizás fueron bloqueadas o simplemente quedaron en segundo plano mientras vivíamos la vida normal, la rutina. Pensá en habilidades creativas, ideas innovadoras que nunca exploraste, formas de conectar con otros, incluso una capacidad de resiliencia que no sabías que tenías guardada. Ah, claro, recursos internos que estaban ahí pero tapados. Justamente. La técnica asociada, el mapa arquetipal interno, no es una fórmula mágica, ¿eh? Es más bien un proceso de introspección para reconocer y como llamar a la acción a esas partes internas. Es como ir a buscar tesoros escondidos dentro de uno mismo. Y lo interesante es que esto sucede en medio de la aparente escasez externa. Cuando afuera parece que todo se rompe, esta etapa te invita a descubrir que adentro, internamente, hay recursos inesperados. Por ejemplo, alguien que pierde su trabajo en una empresa podría redescubrir una habilidad manual que tenía olvidada y empezar a crear algo artesanal. Y no solo como fuente de ingresos, sino como expresión de un talento genuino que la rutina había, sofocado. O reconectar con gente, con una red de apoyo que tenías olvidada, activando otro tipo de riqueza, ¿no? La riqueza relacional. Exactamente. Ese cambio de enfoque es potente. Dejar de mirar solo para afuera, esperando que el sistema se arregle o que venga una solución mágica externa, y empezar a buscar y activar los recursos internos. Sí, es un cambio de paradigma total. Pero a ver, una pregunta que me surge. ¿No existe el peligro de que este enfoque tan hacia adentro haga que la persona se desconecte un poco de las acciones prácticas que necesita tomar afuera para resolver la crisis financiera? O sea,
¿Cómo se equilibra esa activación interna con la necesidad de, bueno, buscar trabajo, renegociar deudas, etcétera? Es un punto vital, claro que sí. Y el método no propone un escape de la realidad material. No es piensa bonito y todo se arregla. Propone una transformación de la base desde la cual actuamos en esa realidad. La activación interna no es un sustituto de la acción externa, es su potenciador. La idea es que, al activar esos núcleos dormidos, la creatividad, la resiliencia, las nuevas ideas, las acciones externas que tomes van a ser más efectivas, van a estar más alineadas y menos impulsadas por el pánico o la desesperación. Tiene lógica. Actuar desde otro lugar interno. Imagínate buscar trabajo sintiéndote internamente vacío, definido por el fracaso, versus buscarlo conectado con tus talentos redescubiertos, con un sentido de valor intrínseco. La energía es distinta. Las oportunidades que atraes pueden ser diferentes. El método busca que la acción externa nazca de una fuente interna renovada. No es negar que hay que actuar en el mundo. Claro que hay que actuar, pero asegurándose de que esa acción venga de la parte más auténtica y con más recursos de uno mismo, no de la herida o del miedo. Entendido. No es escapismo, es empoderamiento para la acción. Precisamente. Y esto nos lleva directo a la etapa 3. Reintegración simbiótica. El elemento aquí es el aire unificado. Sugiere totalidad, integración. El objetivo acá es fundamental. Fusionar conscientemente el yo real, esa esencia que conectamos en la etapa 2, con todas las partes de uno mismo, incluidas aquellas que antes rechazábamos o considerábamos nuestra sombra. Se trata de aceptar la propia complejidad, la luz y la oscuridad, para operar desde una identidad unificada, coherente. Aceptar la totalidad. Suena grande. Lo es. Y una clave en esta etapa, súper relevante en crisis económicas, es reintegrar el valor personal más allá del dinero, del estatus, de los logros externos. Como mencionan las fuentes, una de las heridas más profundas de una crisis financiera es cómo atacan la identidad. Te hace sentir menos que, un fracaso. Esta etapa busca sanar esa herida, de raíz. Establecer el valor en el ser, en la existencia misma, en la totalidad de la experiencia humana, no solo en el tener o en el hacer. ¿Se entiende? Clarísimo. Desligar el valor del resultado externo. Exacto. La técnica del pacto con el símbolo se refiere a encontrar una imagen, un símbolo personal que represente esta nueva identidad integrada, y comprometerse internamente a vivir desde ahí. Esto me parece absolutamente crucial para reconstruir la autoestima después de un golpe así. Si logras desconectar tu valor de tu cuenta bancaria o de tu puesto, el golpe externo pierde muchísimo poder para definirte. Mencionaste la herida de identidad del fracaso financiero. ¿Cómo se ve concretamente esta reintegración? O sea, ¿qué cambia en cómo alguien se relaciona consigo mismo o toma decisiones después de este proceso? Cambia la narrativa interna, fundamentalmente. En lugar de «soy un fracaso porque perdí mi negocio», la narrativa puede empezar a ser algo como «atravesé una experiencia financiera difícil, sí. Me enseñó esto y esto otro. Y descubrí estas fortalezas internas. Mi valor como persona está intacto. De hecho, se profundizó». ¿Qué diferencia? Total. Y esa nueva narrativa interna influye directamente en las decisiones. Por ejemplo, al evaluar una nueva oportunidad laboral o de negocio, la persona podría preguntarse no solo ¿cuánta plata me va a dar?, sino también ¿está alineada con mi verdad interna? ¿Me permite expresar mis dones? Las decisiones dejan de basarse solo en la necesidad o el miedo a la escasez. Empiezan a incorporar criterios de autenticidad, de propósito. Se vuelve posible decir no a oportunidades que, aunque parezcan buenas por fuera, comprometerían esa identidad reintegrada que estás construyendo. Poder decir no desde un lugar de valor propio, no de miedo. Eso es poderoso. Muy poderoso. Y esto prepara el terreno para la última fase, la etapa 4. Proyección dimensional. Su elemento es el fuego canalizado. Implica acción dirigida, energía enfocada hacia afuera. El objetivo ahora es proyectar esa nueva frecuencia interna, esa identidad reintegrada, esos dones activados, proyectarlos hacia el mundo exterior. Se trata de crear nuevas realidades, nuevas estrategias, incluidas las económicas, por supuesto, que estén genuinamente alineadas con el propósito y la verdad interna que descubriste antes. Pasar de la reconstrucción interna a la creación externa. Exactamente.
La clave aquí es un cambio radical de paradigma. En lugar de reaccionar al mundo desde la vieja programación, el miedo, la carencia, el deber ser, empezás a codificar la realidad desde tu símbolo interno activado. Es pasar de una postura de supervivencia reactiva a una de creación consciente. Las fuentes hablan de dejar de sobrevivir sin colapsar para empezar a generar expansión real. ¿Generar expansión? Me gusta eso. La técnica del canal simbiótico consciente se refiere a usar conscientemente tu voz, tus acciones, tus creaciones, tus relaciones, como extensiones de ese propósito central, como canales para manifestar esa nueva realidad interna en el mundo externo. Por ejemplo, alguien podría lanzar un proyecto que no solo genere ingresos, sino que también exprese su pasión redescubierta y aporte valor de una manera única, algo que quizás no se habría atrevido a hacer antes de la crisis y de todo este proceso interno. Entiendo. Manifestar esa nueva versión de uno mismo en el mundo. Correcto. Ahora, para navegar todo este proceso, especialmente el paso inicial a través de la crisis, que es tan movilizante, el método destaca una figura arquetípica interna, el arquetipo 3, el guardián del umbral. Este arquetipo, que mencionan también en otros textos del proyecto Alma, representa nuestra capacidad interna para proteger nuestro espacio sagrado personal. Es esa parte nuestra que discierne y decide qué energías, qué influencias, personas u oportunidades pueden entrar en nuestro campo y cuáles deben quedarse afuera. El que pone los límites, digamos. Exacto. Pone límites sanos, regula el flujo energético para que no nos dispersemos ni nos contaminemos con frecuencias que no nos nutren o que nos desvían de nuestro camino. Y lo fascinante aquí es cómo este guardián se vuelve absolutamente esencial durante una crisis. La propia crisis puede verse como un umbral, ¿no? Un punto de transición forzado entre una vieja forma de ser y una nueva que todavía no está consolidada. Claro, como estar en el medio, en la puerta. Justamente. Y el guardián del umbral nos ayuda a navegar ese paso con conciencia. Nos da la fortaleza interna para ser selectivos, para identificar y dejar atrás las viejas energías, los miedos que paralizan, las dependencias tóxicas, las creencias limitantes sobre nuestra capacidad o merecimiento. Y al mismo tiempo, para discernir y permitir la entrada de las nuevas energías que sí están alineadas con nuestro renacimiento, el propósito recuperado, la creatividad que emerge, el valor intrínseco que reconocimos. Es la capacidad interna de decir no a lo que ya nos sirve, con firmeza, con claridad, para poder decir sí a lo que nos impulsa hacia adelante. Suena increíblemente útil, la verdad, sobre todo porque en momentos de crisis uno se siente tan vulnerable, ¿no? Permeable al miedo de todos, a las opiniones de afuera, a buscar soluciones desesperadas que quizá no son las mejores a largo plazo, pero ¿cómo se activa o se escucha ese guardián interno cuando uno está precisamente abrumado por todo el ruido externo e interno del pánico? ¿Es algo instintivo o requiere una práctica consciente? Yo diría que es una combinación de ambos. Puede haber un instinto inicial, esa sensación visceral de que algo o alguien no cierra, no se siente bien. Pero a menudo ese instinto está como debilitado por años de ignorarlo o simplemente tapado por el ruido mental. Por lo tanto, cultivar la conexión con el guardián sí requiere una práctica consciente. Las fuentes sugieren que empieza por crear espacios de silencio interior, aunque sean breves, para escuchar esa voz más sutil. También implica practicar el discernimiento en las pequeñas cosas del día a día. ¿A qué noticias me expongo? ¿Con quién elijo pasar mi tiempo? ¿Qué compromisos acepto? Cada pequeño sí o no consciente va fortaleciendo ese músculo del guardián. Como un entrenamiento, entonces. Es un entrenamiento, sí. Se trata de preguntarse repetidamente, ¿esto me nutre? ¿Esto me alinea con la persona que estoy eligiendo ser ahora? ¿O me drena y me devuelve a los viejos patrones de siempre? Es un entrenamiento en la soberanía personal energética, podríamos decir. Entendido. Soberanía personal energética. Me gusta el concepto. Entonces, si intentamos como tejer todo esto que estuvimos conversando, la propuesta que emerge de estas fuentes es profunda. La crisis económica, más que un final catastrófico, es una fractura sagrada, como la llaman. Una grieta que, sí, duele, pero abre la posibilidad de un viaje de transformación. Y el método Serlat vendría a ser como un mapa para ese viaje. Empezar por desprogramar las creencias heredadas que nos limitan, etapa 1. Luego activar nuestros recursos y dones internos olvidados, etapa 2. Seguir por reintegrar nuestro valor fundamental, aceptar nuestra totalidad, etapa 3, para finalmente proyectar una nueva realidad, alineada desde adentro hacia afuera, etapa 4. Y todo este cruce navegando la crisis como un umbral consciente con la ayuda de nuestro guardián interno que protege el paso,
¿Así sería? Precisamente, lo resumiste perfecto. Y la relevancia para quien esté atravesando una dificultad económica, me parece, es que este enfoque le ofrece una alternativa a la narrativa de víctima, que es tan fácil caer ahí, ¿no? Invita a verse como un creador activo de la propia realidad, incluso en medio de circunstancias que parecen totalmente adversas. Proporciona una estructura, simbólica y práctica, para transmutar esa energía densa del miedo, de la pérdida, de la incertidumbre, en combustible. Combustible para una expansión más auténtica, más significativa. Conecta directamente con esa idea del portador fractal que aparece en uno de los textos, esa noción de que un ser, al romperse por fuera bajo presión, puede en realidad estar liberando una geometría interna más compleja, más hermosa, el patrón de su propia expansión potencial. Como una semilla que se rompe para poder germinar. Algo así. Si conectamos esto con la imagen más amplia, la crisis, por más dura que sea, podría ser ese catalizador inesperado que se necesitaba para romper la cáscara externa y permitir que esa geometría interna, ese potencial de crecimiento único que cada uno tiene, finalmente emerja y se manifieste. Es una perspectiva que, sin duda, ofrece esperanza. Y también agencia, poder de acción, en momentos donde suelen escasear ambas cosas. Las fuentes parecen decirnos que quizás hoy la clave no está tanto en buscar desesperadamente respuestas afuera, sino en reconocer la capacidad interna que ya se posee, que uno es portador de esa posibilidad de reescribir la historia, que Serlat, ese latido del origen, esa fuerza vital esencial, reside en cada persona, esperando ser escuchada y activada. Exacto. Y tal vez la reflexión final que nos dejan estas exploraciones como una pregunta para llevarse, ¿no? Es esta. Si toda crisis como se describe aquí es una especie de ilusión, un velo que esconde un nacimiento que está por venir, y si todo nacimiento requiere primero una muerte simbólica de lo viejo, la pregunta que queda flotando no es solo cómo superó la crisis, es más profunda. ¿Qué es aquello que realmente necesita morir dentro de nuestra propia estructura interna? ¿Qué creencia obsoleta? ¿Qué miedo arraigado? ¿Qué dependencia cómoda? Necesita morir para que pueda nacer y tengamos el espacio y la fuerza para sostener aquello que verdaderamente merecemos encarnar y vivir.